Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. ¿Tenemos el OK? ¿Está grabando, Julio? Sí. ¿Sí? Muy bien. Muchísimas gracias por venir en un número tan elevado. Tenemos por fin una nueva conferencia, una nueva actividad del Club de Ciencia Boadilla. Sabéis que todos los meses hacemos una actividad pública. Solemos alternar un mes una conferencia y al mes siguiente una observación astronómica. Este mes toca conferencia, y además pues, con una conferencia de lujo que ahora os voy a presentar. Para quien no ha venido nunca, que alguna cara no conozco, para los que nos vean por la tele, pues el Club de Ciencia Boadilla es una asociación sin ánimo de lucro, estamos inscritos en Boadilla del Monte, en el registro de la Comunidad de Madrid, y nos dedicamos a la divulgación científica en distintas ramas del saber, y cada vez más, porque tenemos cursos en marcha hemos hecho uno de ecología, otro en marcha de botánica, en fin, pues estamos ampliando horizontes. Así que con mucho gusto voy a presentaros a Esther Lázaro, que nos va a hacer la conferencia, como veis ahí, La vida y su búsqueda más allá de la Tierra. Esther Lázaro es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Estuvo un tiempo en la industria farmacéutica, después de pasar un tiempo ahí se incorporó de nuevo al mundo de la investigación básica en el Centro de Astrobiología, CSIC, donde lleva más de 20 años realizando estudios que ayudan a entender, ni más ni menos, que las bases moleculares de la adaptación biológica. Actualmente ocupa una plaza de investigadora en este centro, donde coordina el Departamento de Evolución Molecular y dirige el grupo de estudios de evolución experimental con virus y microorganismos. Además de su trabajo científico, también realiza determinadas tareas docentes de forma altruista en universidades, en institutos y en centros de formación de profesorado. Y ha sentido siempre una gran pasión por la divulgación y, como ella dice, me encanta la frase, por acercar la belleza de la ciencia a la sociedad de razón tiene. Y eso la ha llevado a escribir 3 libros. Virus emergentes, la amenaza oculta, de tipo Sirius, La vida, un viaje hacia la complejidad del universo, con Psicomoro, que presentó también aquí en el Club de Ciencia Boadilla en el año 2020, en pleno inicio de la pandemia, y además la anécdota no muy agradable, pero la anécdota es que yo cuando la estaba presentando tenía COVID. No lo sabíamos. No lo sabía, ni siquiera yo. Y el libro homónimo de la conferencia, La vida y su búsqueda más allá de la Tierra, con César Carrera. Y sin más, muchísimas gracias, Esther. Y os rogamos, por favor, que tengáis los móviles apagados y a las 8:20 más o menos tendremos que salir, porque para quien ha venido ya en otras ocasiones, sabéis que a las 8:30 tenemos que estar totalmente fuera con las puertas del centro cerradas. Así que vamos a respetar ese horario que nos ha marcado. Muchísimas gracias, Esther. Bueno, pues gracias. Muchas gracias, Roberto, por la presentación, por dirigir esta actividad tan fantástica de divulgación y, sobre todo, muchas gracias a ustedes por asistir, porque siempre parece que cuesta más esfuerzo el tener que estar escuchando activamente algo que te hace pensar que ponerse a ver Netflix o a darse un paseo. Entonces, bueno, pues yo lo agradezco siempre muchísimo a la gente que acude a estas conferencias, sean aquí o sea en cualquier otro sitio. Además, yo creo que vamos a hablar de un tema muy bonito que yo creo que nos interesa a todos, aunque sea no a nivel científico, sino a nivel ya pues de conversación con los demás o de nuestros intereses casi desde que éramos niños, por así decir, ¿no? Porque yo creo que todos en algún momento de nuestra vida pues hemos soñado con la posibilidad de que haya seres extraterrestres. O sea, yo creo que todos en esta sala alguna vez hemos hablado con nuestros hermanos pequeños, con nuestros amigos. Oye, bueno, digo pequeños porque los míos son todos pequeños. Entonces, oye, ¿te imaginas si vienen los marcianos? ¿Te imaginas si vienen los extraterrestres? Yo creo que es algo común que está en el imaginario colectivo, ¿no? El pensar que hay seres fuera de la Tierra, seres además inteligentes con los que podríamos comunicarnos, y dependiendo de la época y del lugar, pues los imaginamos como seres buenos que nos pueden ayudar o como seres malos que nos pueden invadir. Pero casi siempre la característica común, yo diría, es que pensamos siempre
en seres inteligentes y bastante parecidos a nosotros. O sea, nos cuesta mucho imaginar una vida que sea muy diferente de la nuestra, lo cual tampoco es extraño, ¿no? Últimamente, además, yo creo que el interés, que siempre ha existido, pero yo creo que últimamente, en este año en concreto, pues como que se ha reavivado más a raíz de ciertos acontecimientos. Uno de ellos fue este que se representa en la imagen, pues la declaración que hicieron 3 oficiales del ejército de Estados Unidos, afirmando pues bueno, que habían sido testigos de fenómenos inusuales cuando pilotaban aviones y llegaron incluso a afirmar pues, que el Pentágono tenía restos de naves extraterrestres y literalmente dijeron que tenían también restos biológicos no humanos, lo cual es una frase poco afortunada porque restos biológicos no humanos pues puede ser una lechuga que tenemos en la nevera, ¿no? Pero bueno, esto realmente demuestra pues, cómo la gente realmente cree a veces en cosas que ven los cielos pues que están provocadas por los extraterrestres o por seres de otros, bueno, sí, efectivamente por los extraterrestres, por seres de otros mundos. Yo no dudo de que haya fenómenos visibles, a veces observables, que no se pueden explicar. Pero eso no quiere decir que estén provocados por extraterrestres. Pero esto ha servido para que la NASA abra una investigación, abra un departamento enteramente dedicado a la investigación de lo que antes llamábamos ovnis, que ahora se llaman UAP, y en castellano FANI, de fenómeno aéreo no identificado. O sea, a mí me gusta más lo de ovni que lo de FANI. Me resulta un poco raro, más que nada porque FANI pues, es un nombre femenino, ¿no? Entonces me resulta un poquito extraño. Pero bueno, en agosto salieron los primeros resultados de esta investigación y lo que dijeron es que no se había encontrado nada anómalo, que todo lo que habían podido identificar pues eran o bien globos atmosféricos, o satélites, o chatarra espacial, o fenómenos atmosféricos, en fin, cosas que no se salían de lo común, lo que pasa que cuando uno las ve, pues no tiene una explicación inmediata que darle, ¿no? Pero, como digo, esto no es nuevo. En España también tuvimos nuestra propia época ovni intensa, y fue en los años 60-70. Concretamente, en el año 1966, los medios de comunicación informaron de que en Aluche se había producido un avistamiento de una nave extraterrestre, y aunque solamente la habían visto 2 personas, pues todo el mundo se lo creyó, fue totalmente aceptado y además a los pocos meses muchas personalidades, sobre todo los miembros de una tertulia que se reunían en el Café Lión, pues comenzaron a recibir cartas de los habitantes de un supuesto planeta que se llamaba Unmo, con 2 M y sin H, no Humo, como yo la primera vez que lo escuché me pensé, del planeta Unmo, y los habitantes se llamaban Unmitas. Y entonces en esas cartas pues describían cómo eran ellos, cómo era su idioma, cómo era su civilización, y además nos transmitían pues avances científicos que en España pues tardaban quizás más en llegar pues por la época que estábamos viviendo de dictadura, ¿no? Yo he leído alguna de esas cartas unmitas donde se describen esos avances científicos, las que se refieren a biología, sobre todo, que es las que puedo juzgar, y lo que, sobre todo una, me llamó la atención porque describe cómo es el ADN, cómo se transmite la información genética, y claro, era algo que ya se sabía en aquella época. La estructura del ADN se descubrió en el año 1953, entonces ya en los años 70 ya se sabía bastante de cómo era el ADN y cómo se transmitía la información genética. Sin embargo, pues no decían nada sobre epigenética, que la sabemos, no decían nada sobre la regulación de la expresión de los genes, cosas que ahora sí se saben. Es decir, estaban transmitiendo cosas que se sabían, aunque quizás aquí no habían llegado. Pero aún así, todavía ahora los unmitas tienen una cuenta en Twitter. Eso sí, solo te aceptan, tú les escribes y ellos deciden si te aceptan o no como contertulio en su cuenta, ¿no? Pero ellos siguen utilizando los medios de comunicación a su alcance para iluminarnos, ¿no? Espero que no haya aquí ningún humita. Ningún creyente en los humitas. Vamos. En fin, que todo esto demuestra que el interés ha estado ahí siempre y que además a la gente le encanta, quizás por ese aliciente que da el misterio, lo que no conocemos, pero sí que imaginamos, ¿no? De hecho, todo el fenómeno Humo se desmontó porque su propio creador confesó que había sido un bulo. Y esto fue en los años 90. Luego tuvo unas connotaciones en las que no voy a entrar ya, de una secta, que bueno, ya es la parte más fea de la historia, ¿no? Y en esa pues no voy a entrar porque ya además nos salimos de la charla, ¿no?
Pero todavía sigue habiendo gente que piensa que los extraterrestres no es que nos estén visitando ahora, sino que nos han visitado hace miles de años. Y para eso se basan pues interpretan pinturas, cuadros en los que se ven luces, nubes con formas extrañas. Y, por ejemplo, solamente voy a poner un ejemplo, porque si no yo me tiraría toda la charla hablando de esto. Esto es un petroglifo, que es una pintura tallada en rocas, esto está en Italia. Tiene una antigüedad de aproximadamente 10.000 años y son, bueno, pues como representa a dos personas, pero como podéis ver, pues tienen algo que puede interpretarse pues como un casco, como unos salientes hacia afuera, que unos artilugios extraños. Y todo esto pues, ha servido para que mucha gente interprete que esto están representando a seres que nos han visitado en épocas ya tan antiguas. Incluso hay pasajes de la Biblia que se interpretan también como visitas posibles de extraterrestres. Yo siempre digo lo mismo, que los hombres siempre hemos imaginado seres que no existen. Hemos creado hadas, hemos creado duendes, hemos creado brujas, hemos creado a nuestros dioses, los hemos situado en los cielos la mayor parte de las veces. Los hemos representado de forma humana, pero siempre los hemos adornado con ciertas características que los distinguen de nosotros. Y quizás eso sea simplemente pues, lo que representa pues, estas estructuras que no sabemos lo que eran realmente. La realidad, a pesar de todo esto, es que hoy por hoy el único planeta en el que se ha encontrado vida es la Tierra. O sea, pero uno puede decir, vaya chasco, no hemos encontrado vida más que en la Tierra. Pero cuando uno se pone a mirar la cantidad de formas en que se manifiesta la vida, de chasco nada, porque es que la cantidad de formas es inmensa y además son muy diferentes, al menos a simple vista, ¿no? Se calcula que hay del orden de 8 millones de especies catalogadas en nuestro planeta. Catalogadas, eso quiere decir que sabemos, están identificadas y sabemos cómo son. Pero se calcula que el mundo microbiano esconde una diversidad mucho más grande y que el número de especies que puede haber en nuestro planeta puede alcanzar los 100 millones. Sobre todo cuando comencemos a explorar el fondo de los océanos y el subsuelo, será cuando este número comience a aumentar muchísimo. Y cuando echamos un vistazo así por encima, que he puesto simplemente algunos ejemplos, pues nos encontramos, como he dicho, una diversidad inmensa. Tenemos, especies pues, que viven en el mar, otras que viven en el aire, otras que están fijas al suelo y no se mueven, algunas que reaccionan en base a instintos, otras que consideramos que tenemos inteligencia y que somos capaces de preguntarnos sobre nuestra propia existencia, incluso de construir misiones espaciales para ver si hay vida en otros mundos, otras especies que son unicelulares, microscópicas, y que se comunican en base a componentes químicos que hay en el medio y que pueden captarlos y emiten respuestas en base a ello. Y luego tenemos otras entidades, que son los virus, que ni siquiera podemos decir si están vivos o no están vivos porque no se ajustan a las definiciones más aceptadas de vida. Más adelante veremos que es que en realidad no hay ninguna definición aceptada de vida. Pero bueno, los virus siempre se considera que están ahí un poco, a unos científicos van a decir que están vivos y otros que no. Yo misma, a lo largo de mi vida, unas veces cuando me han preguntado he dicho, están vivos sin ninguna duda, y otras veces he dicho, no están vivos porque no tienen capacidad de hacer metabolismo. Entonces, pues ahí vemos los problemas ya que puede tener el intentar definir la vida, como veremos luego más en detalle. Bien, lo que pongo esta diapositiva simplemente para ilustrar que si de 8 millones de especies catalogadas, que pueden ser muchísimas más, solo una, que somos la especie humana, es capaz de estar buscando vida fuera de la Tierra, pues podemos imaginarnos que quizás en otros planetas es que esa única especie capaz de preguntarse por si hay vida fuera de donde ellos viven, pues no ha llegado a surgir. Y la vida que existe o bien sea microbiana o bien sea vida similar a la que vemos aquí, pero nunca haya llegado a surgir una especie como la humana, porque la evolución, no nos olvidemos, que no tiene un fin predeterminado. El fin de la evolución no es crear seres inteligentes, es crear seres que funcionan mejor según son las circunstancias del ambiente. Y si el ambiente es distinto, pues igual el ser humano en la Tierra pues no hubiera existido nunca.
Preguntarnos si existe vida fuera de la Tierra en realidad equivale, de forma un poquito más elaborada, a preguntarse si la vida es un fenómeno singular, es decir, algo único que ha ocurrido solo una vez en nuestro planeta, debido a una serie de circunstancias afortunadas que han pasado aquí, ¿no? O, por el contrario, esto no lo sabemos, es algo común que ocurre inevitablemente una vez que se dan unas condiciones básicas que favorecen que comience a aumentar la complejidad química. ¿Por qué digo esto de que comience a aumentar la complejidad química? Porque una característica que define a la vida es la complejidad, entendiendo la complejidad como el número de interacciones que se tienen que llevar a cabo entre los componentes de una entidad para que esa entidad funcione. En el caso de los seres vivos, estamos compuestos por un montón de moléculas que tienen que interaccionar de forma correcta, millones de moléculas interaccionando simplemente para que podamos existir. Mientras que la materia inerte, aunque también tiene moléculas y aunque también interaccionan, el grado de interacciones es muchísimo menor. Es decir, la complejidad es algo que define a la vida. Ahora, ¿qué grado de complejidad se necesita para decir que una estructura está viva? Pues ahí está lo difícil. Bien, a pesar de que no sabemos la respuesta, en las investigaciones de los últimos años sí que nos hacen pensar a los científicos que nos dedicamos a investigar en este tema que sí que podría haber vida en otros planetas, que aparezca la vida no debe ser tan difícil. Voy a presentar varias evidencias o varias pruebas que apoyarían que sí que puede haber vida fuera de la Tierra. La primera es que en el laboratorio, haciendo experimentos, se han conseguido sintetizar la mayoría de los componentes básicos de la vida. A ver, no se han conseguido sintetizar células, aunque hay laboratorios que se dedican a lo que se llama biología sintética, que sí que están intentando crear vida muy básica en el laboratorio. Eso no se ha logrado, se ha podido crear membranas que consiguen internalizar algunos componentes, pero no se ha logrado crear vida. Y lo que sí que se ha logrado crear mediante reacciones químicas es los componentes básicos, es decir, los aminoácidos, los nucleótidos, los componentes básicos de las moléculas más complejas que nos forman. El primero de estos experimentos es el que veis aquí representado, que se realizó también en 1953 por Stanley Miller y Harold Urey, que mezclaron en una cámara como esta los gases que entonces se creía que formaban parte de la Tierra primitiva, de la atmósfera de la Tierra primitiva: metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua. Luego se ha visto que la atmósfera primitiva no era así, pero bueno, mezclaron estos gases, aplicaron una fuente de energía, que en este caso consistió en una descarga eléctrica para simular las frecuentes descargas eléctricas que podría haber también en la atmósfera primitiva por los relámpagos, las tormentas, y esperaron. Los gases reaccionaron y formaron una pasta aquí en el matraz, y cuando lo analizaron, pues vieron que contenía aminoácidos, es decir, los componentes básicos de las proteínas, que contenía algunas bases de las que forman los ácidos nucleicos, que contenía algunos azúcares simples. Es decir, se vio ya que muchos de los componentes básicos de la vida se podían sintetizar de forma que no tenía nada que ver con la vida. O sea, aquí no hay ningún ser vivo por medio que los esté sintetizando. Y este experimento pues, ya dio base a una nueva disciplina, que es la química prebiótica, que lo que trata es de sintetizar los componentes de la vida en las condiciones físicas y con los ingredientes químicos que pudo haber en la Tierra primitiva. Y si vamos un paso más allá, pues también se pueden hacer ese tipo de experimentos poniendo pues, los ingredientes químicos que creemos que puede haber en la atmósfera de otros planetas. Esos son parte de los experimentos que estamos haciendo en el centro donde yo trabajo. Luego veremos una foto de una cámara de simulación donde mediante técnicas de ultraalto vacío se puede sacar todo el gas de la atmósfera terrestre, recrear la atmósfera, por ejemplo, de Marte, poner una fuente de radiación también como la que hay en Marte y ver qué le pasa a las moléculas o a los seres vivos terrestres. El problema de estos experimentos es que hay que extraer el agua y entonces quitar el agua a los que trabajamos en cosas de biología nos molesta mucho, pero bueno, al final hay truquitos para poder hacer cosas. Pero no es solo que los componentes básicos de la vida los podamos sintetizar en el laboratorio, es que lo que estamos viendo es que el cosmos, el espacio, es un gigantesco laboratorio. O sea, cuando se analizan los meteoritos que han caído a la Tierra, cuando se analizan los asteroides, cuando se analiza el polvo interestelar, se ve que hay muchos compuestos orgánicos, compuestos que son la base de esas reacciones químicas de química prebiótica de la que he hablado antes.
Entonces, podemos pensar que si estos asteroides o este polvo interestelar cae sobre un planeta que contenga las condiciones adecuadas, pues toda esa materia que está cayendo, esa materia orgánica, puede evolucionar para ir ganando complejidad, como he dicho antes, y finalmente dar lugar a la vida. De hecho, últimamente esto también es un tema que está muy de moda, bueno, muy de moda, o sea, que ha saltado a las noticias, porque ha habido 2 misiones a 2 asteroides, una al asteroide Ryugu, una misión japonesa, y se vio que ese asteroide contenía incluso uracilo. Uracilo ya sabíamos, uracilo, aminoácidos, ya habíamos visto en varios meteoritos. La gracia de estos experimentos es que nos traen la muestra recogida desde el propio asteroide, es decir, que no existe la posibilidad de que lo que estamos viendo sea un producto de la contaminación al entrar el meteorito o el asteroide en la atmósfera terrestre. Entonces estamos seguros de que es materia que existe en ese asteroide. Hay otra misión de la NASA que también ha traído muestras de otro asteroide más reciente, del asteroide Bennu, y esa todavía no sabemos exactamente lo que contiene. Se ha visto que tiene mucho agua, que tiene compuestos de carbono, lo cual era esperable porque son misiones a asteroides que son ricos en carbono, pero todavía no sabemos qué compuestos químicos contiene porque se están analizando. Pero lo que quiero decir es que no hace falta que todo comience de cero, sino que incluso en la propia Tierra hubo 2 oleadas muy fuertes de bombardeo de meteoritos y puede ser que gran parte del agua y gran parte de esos compuestos orgánicos que dieron lugar a la vida pues llegaran a bordo de esos mensajeros del espacio, por así decirlo. Esa sería la primera prueba que yo aportaría para decir que es posible que haya vida fuera de la Tierra. La segunda es el descubrimiento de los microorganismos extremófilos, es decir, de microorganismos que viven en condiciones muy extremas, muy alejadas de lo que a nosotros nos parece confortable. Por ejemplo, se han descubierto microorganismos que viven a temperaturas de más de 100 grados. Y además, lo curioso es que no es que estén allí porque no les queda otra, sino que si esos microorganismos los sacamos de allí y los llevamos a un río donde la temperatura sea de 20 grados, se van a morir, porque ya se han adaptado a sus proteínas, su ácido nucleico, todo se ha adaptado a poder realizar sus funciones a 100 grados. Las proteínas, aunque están formadas por los mismos 20 aminoácidos que el resto de las proteínas del resto de seres vivos, tienen aminoácidos, están formando unas estructuras que les permite aguantar mejor esas temperaturas altas. Y lo que es bueno a altas temperaturas, pues es malo a bajas. Entonces esos microorganismos ya no pueden vivir a temperaturas bajas. También hemos encontrado microorganismos no solo en la superficie de la Antártida, sino bajo la superficie de capas de hielo de varios kilómetros de espesor. En la Antártida hay lagos subglaciales, como el lago Vostok, donde bajo 4 kilómetros de hielo pues hay lagos muy grandes. Entonces se están haciendo perforaciones, Rusia ha hecho varias, y se está analizando lo que puede haber en esos lagos, porque es un material, la vida que hay allí ha estado, por así decirlo, aislada de competidores. No ha estado en contacto con el exterior. Entonces será muy interesante saber lo que hay en esos lagos. Pero además, estos lugares tan extremos se pueden considerar análogos en la Tierra de otros ambientes planetarios. Y, por ejemplo, estos lagos subglaciales pueden considerarse análogos de los, que luego vamos a hablar también después de ello, de los gigantescos océanos que hay bajo la superficie de algunos satélites, como Europa o Encélado. Entonces, estudiar la vida que hay aquí nos puede servir de modelo para ver cómo sería la vida que hay en Europa, que es un satélite de Júpiter, o en Encélado, que es un satélite de Saturno. Atacama, otro lugar extremo, que se puede considerar un análogo del Marte actual, si no fuera porque Atacama es un lugar con temperaturas muy altas y Marte tiene temperaturas muy frías. Pero Atacama recibe una radiación muy intensa, como recibe Marte, tiene una humedad muy, muy baja, es el lugar más seco de la Tierra, Marte también es tremendamente seco, y además Atacama tiene otra característica muy peculiar, y es que es muy rico en unas sales que se llaman percloratos, que son muy abundantes en Marte y que, como luego veremos, pueden servir para que el agua se pueda mantener líquida a temperaturas más bajas de las normales en condiciones estándar, por así decir. Y luego me gusta también mencionar Río Tinto, porque está en España, para empezar, y segundo, porque es que es un lugar único. Río Tinto tiene un pH a lo largo del curso del río que en media es de 2. ¿Cómo se las apañan los microorganismos para vivir en un pH en el cual
si metemos la mano y la tenemos un rato se nos pela. Pues es que son microorganismos que no solo es que se hayan adaptado a vivir a ese pH, sino que ellos mismos están generando ese pH, porque son microorganismos que su forma de obtener la energía consiste en oxidar la pirita, el sulfuro de hierro, y en ese proceso producen sulfúrico. Es decir, ellos son los que están acidificando el río. Durante mucho tiempo se pensó que el pH tan bajo de Río Tinto era una consecuencia de la actividad minera. Incluso la Junta de Andalucía propuso echar sosa para subirle el pH al río y supuestamente descontaminarlo o hacerlo más habitable, y se hubieran cargado uno de los pocos ecosistemas que hay en la Tierra en los cuales las condiciones extremas son generadas por la propia vida, como es Río Tinto. Y dentro de los microorganismos extremófilos me gusta también mencionar unos muy peculiares que viven en lo que se llaman las proximidades de las chimeneas volcánicas submarinas. Voy a beber un poquito de agua. Un momento. A ver, en el fondo del mar no llega apenas la luz del sol y sabemos que prácticamente toda la vida que hay en la Tierra se sustenta en la fotosíntesis, en que las plantas y algunas bacterias son capaces de generar compuestos orgánicos a partir de la luz del sol y el CO2 atmosférico. Aquí eso es imposible y sin embargo son lugares llenos de vida. ¿Cómo surge esta vida? Pues surge porque el agua en el fondo del mar, a través de grietas que hay en el fondo, se filtra hacia el núcleo de nuestro planeta, hacia el núcleo más interno. Entonces ahí hay temperaturas más elevadas, el agua se calienta y vuelve a surgir a través de fracturas que hay en el fondo marino. Eso es la chimenea volcánica. Ese agua caliente va a disolver minerales que hay ahí en el fondo del mar y se van a poder producir reacciones químicas en las que se desprende energía. Y esa energía va a ser aprovechada por algunas bacterias para poder realizar su metabolismo, o sea, para realizar sus funciones vitales. Y esas bacterias van a ser la base de una cadena trófica en la cual ya no hay solo microorganismos, sino que puede llegar a haber gusanos como estos que se ven en esta foto, que llaman gusanos tubícolas, que llegan a tener 2 metros. Si alguno habéis visto documentales, que hay muchos en la tele, sobre este tipo de ecosistemas, estos llegan a formar como grandes campos de gusanos. O sea, es tremendo lo que hay en los fondos marinos y que estamos empezando a conocer ahora. Bien, esto recordarlo porque también nos va a servir para saber cómo podría ser la posible vida que puede haber en esos océanos internos de Europa o Encélado. Ya he dado dos evidencias, ¿no?, de que puede haber vida fuera. No tenemos que encontrar un planeta igual a la Tierra. Puede ser un planeta mucho más caliente, puede no llegar la luz del sol, puede haber muchas condiciones diferentes a la Tierra y puede tener vida. La tercera evidencia es el descubrimiento de la gran cantidad de planetas que hay en el universo. Durante mucho tiempo se pensó que el universo estaba formado por la Tierra, que además la Tierra ocupaba el centro y que a su alrededor giraban pues otros poquitos planetas y el Sol también. Luego ya Copérnico nos enseñó que no, que quizás el centro del universo no era la Tierra, que era el Sol. Pero es que eso se ha quedado muy corto. Es que hay... Es que voy a decir un número y me voy a equivocar. Miles de millones de soles que son centros de sistemas semejantes al sistema solar, hasta el punto que se calcula que el número de planetas que están orbitando alrededor de alrededor de estrellas que no son el Sol, puede alcanzar los cientos de trillones. Esas son cifras, para mi mente, desde luego, son inimaginables. Pero yo creo que simplemente, cuando uno piensa que con esos números tan astronómicos, nunca mejor dicho, ¿cómo no va a haber vida en algún planeta más, aparte de la Tierra? ¿Cuál es el problema? Bueno, aquí pongo esto porque me gusta, estoy poniendo ilustraciones, son creadas por un ilustrador de la NASA, no son planetas reales. Esto es una ilustración que quiere representar el planeta más extrasolar más cercano a la Tierra, que se llama Próxima b. Y próximo quiere decir que está a 4 y poquito años luz. ¿Qué quiere decir eso? Que si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, tardaríamos 4 años en llegar. ¿Vale? Pues 4 años está bien, pero es que a la velocidad de la luz no podemos viajar, estamos muy lejos de llegar. Entonces, con la tecnología que tenemos nosotros, pues tardaríamos miles de años en llegar a Próxima b. Es decir, que ahora mismo es una misión absolutamente inviable.
tenemos que conformarnos con otros estudios, que luego mostraré un poco, para ver si estos planetas pueden ser habitables o no. Pero ahí nos vamos a mover mucho en el terreno de las conjeturas. Bien, como habéis podido... Bueno, perdonad que os tuteé. Como habéis podido ver hasta ahora, para ver si hay vida en otros mundos tenemos que echar mano de muchas disciplinas científicas. He hablado de química, he hablado de astrofísica, he hablado de ingeniería, porque he hablado de las muestras que nos llegan de los asteroides. He hablado también de biología, por supuesto. Si estamos hablando de vida, no podemos obviar la biología. Entonces, ¿cómo buscamos vida fuera de la Tierra? Pues lógicamente necesitamos una aproximación transdisciplinar que integre los conocimientos de todas estas disciplinas que he dicho y demás. Por ejemplo, en nuestro centro no tenemos, pero yo creo que sería muy útil que hubiera incluso filósofos, gente que aportaría bastante a esa idea de qué es la vida y si puede estar fuera de la Tierra, ¿no? Entonces, en mi centro de trabajo, pues trabajamos científicos de todas estas disciplinas, porque la astrobiología es algo transdisciplinar que se va a ocupar de estudiar el origen, evolución, distribución y futuro de la vida en el universo. Es decir, la vida en el sentido más amplio posible. Entonces, no solamente vamos a estudiar la vida extraterrestre, porque para empezar no conocemos ninguna, entonces nos quedaríamos pronto sin trabajo. Tenemos también que ocuparnos de estudiar la vida terrestre, porque es la única vida que conocemos, y saber cómo pudo surgir y en qué condiciones puede prosperar, pues es un punto de referencia muy útil para saber dónde tenemos que buscar, para focalizar nuestros objetivos. Bien, pero ¿cuál es el primer problema que se nos plantea a los astrobiólogos? Pues algo que he mencionado ya antes, que no podemos definir fácilmente la vida. Ya he mencionado que la vida se presenta en una diversidad de formas inmensa, y eso es aquí en la Tierra, en un único planeta. Pues ya si nos vamos a otro con otras condiciones totalmente distintas, podemos pensar que nos podemos encontrar con formas de vida que no alcanzamos a imaginar. Y entonces podría darse el caso incluso de que fuéramos incapaces de reconocerlas como vida. Yo sé que esto suena muy fuerte porque uno dice, ¿cómo no lo voy a reconocer? Porque en la vida, en la Tierra sí reconocemos los seres vivos, pero es que llevamos todo el tiempo conviviendo con ellos. Y a lo mejor en otro planeta no somos capaces. Y eso sobre todo va a suceder si llegamos a un planeta donde la vida se esté iniciando. Porque la vida ya evolucionada, que lleva 3.800 millones de años de evolución, como la de la Tierra, pues ya ha fijado ciertas características. Pero la vida, cuando está empezando, pues va a ser un proceso que tiene que transformar la materia inerte en materia viva. Como digo, va a ser un proceso, esta flecha, que no va a ser algo inmediato, va a durar cientos de millones de años. ¿Y dónde pongo yo aquí una línea que diga, aquí se acaba la materia inerte y aquí comienza la materia viva? Ha pasado esto y de repente la materia inerte se ha convertido en materia viva. Es prácticamente imposible, lo cual nos puede hacer pensar que si vamos a otro planeta, por ejemplo este, que es otra ilustración, y nos podemos investigar este riachuelo, empezamos a analizarlo, empecemos a encontrar estructuras y no sepamos si están vivas o no, porque quizás se parezcan más a la materia inerte y sin embargo ya sea vida, pero que está empezando a dar sus primeros pasos. Por lo tanto, lo que necesitamos saber es qué es lo esencial de la vida, cuáles son sus propiedades que tiene que tener sí o sí para ser considerada vida, sea terrestre o sea extraterrestre, lo que tiene que estar presente en todas las formas de vida. Bueno, pues podemos pensar, vale, pues ya tenemos en la Tierra un montón de especies, un montón de formas de vida distintas. Entonces lo que podemos hacer es pues, coger todas esas formas de vida, o al menos una muestra representativa, analizarlas y ver qué es lo que tienen en común. Y entonces, como las definiciones se basan más en las similitudes que en las diferencias, podemos pensar que lo que tengan en común es lo que va a definir la vida. Pero cuando hacemos ese ejercicio, sobre todo cuando lo hacemos a nivel molecular, algo que pudimos hacer a partir de la segunda mitad del siglo pasado, pues nos llevamos muchas sorpresas. Y es que los seres vivos, aunque seamos tan distintos como se puede ver en la fotografía, externamente, a nivel molecular somos extraordinariamente parecidos. Todos estamos formados por proteínas, por ácidos nucleicos, todos utilizamos el ATP como moneda energética, es decir, todos estamos formados por las mismas moléculas. Todos estamos formados por células, algunos por una única célula, los microorganismos, y otros por conjuntos de células que forman nuestros cuerpos.
Y además, en el interior de esas células, ya sea de una bacteria o del ser humano al que le acaban de dar el premio Nobel, en el interior de esas células ocurren reacciones químicas muy, muy parecidas. Por ejemplo, para pasar del ADN, que lleva la información genética, a las proteínas, pues en todas las células sucede lo mismo. ¿Y eso qué nos quiere decir? ¿Que toda la vida que encontremos fuera vaya a tener que estar basada en proteínas, en ácidos nucleicos y que va a tener que tener un código genético como el de la vida terrestre? Pues obviamente yo creo que no. Yo creo que la vida tiene muchas más posibilidades. Yo creo que lo que nos está diciendo, y lo que tenemos consenso la mayoría de los científicos, es que, en realidad, toda la vida que existe en la Tierra procede de un antepasado común, al que llamamos LUCA, por las siglas en inglés, The Last Universal Common Ancestor. Probablemente, antes de llegar aquí, antes de llegar a LUCA, hubo muchos intentos hacia la vida, pero solo uno prosperó. Y debido a la superioridad evolutiva de LUCA, esta única entidad que prosperó se fue diversificando y dando lugar a todo el árbol de la vida, del cual aquí solamente aparecen unas ramas. El árbol de la vida es inmenso, ya he dicho la cantidad de especies que hay. Pero aquí vemos no sé si son géneros o lo que es más representativo. Por ejemplo, aquí están los animales. Pues el hombre sería una ramita de los animales. Esa ramita podría haber surgido o podría no haber surgido, porque podemos imaginarnos en otro planeta con otro LUCA o con otros LUCAs, porque no tiene por qué haber uno solo, pues lo que podría haber sucedido. Entonces, lo que pensamos, o al menos lo que pienso yo, es que hay que dejar de pensar de la vida en términos de una proteína, una célula, una bacteria, y hay que pensar en términos mucho más abstractos, mucho más generales, y ver qué es lo que está haciendo la vida, y pensar si es posible que eso lo haga en otros lugares del universo de la misma forma o de formas diferentes. Y hay algo que toda la vida de la Tierra hace, y yo creo que cualquier vida que encontremos va a tener que hacer, y es transformar la materia y la energía del ambiente en materia y energía utilizables por la vida. En la Tierra, ¿cómo sucede eso? Pues gracias a la fotosíntesis. Las plantas, las bacterias, las cianobacterias también, lo que hacen es transformar la energía luminosa, que están los fotones del Sol, en energía química. Y el carbono atmosférico, que está en el CO2, junto con esa energía química, pues va a transformarlo en compuestos orgánicos que son la base de la cadena alimenticia. Luego ya, según vamos subiendo en esta pirámide, pues tenemos ya los consumidores primarios, secundarios, pero la base es la materia orgánica que se ha creado gracias a la energía del Sol. Aunque no nos olvidemos de esa otra fuente de energía de la que ya he hablado, que son esas reacciones químicas que pueden llevar a cabo ciertos microorganismos. Bien, esto es en la Tierra, pero en el universo hay muchísimas más fuentes de energía. La fotosíntesis no es un proceso sencillo. Os aseguro que a mí me costó aprenderme todos los fotosistemas, todas las reacciones que había, y que haya podido surgir la fotosíntesis para hacer esa transformación de la energía de los fotones del Sol en energía química es algo maravilloso. Entonces, si eso ha podido surgir en la Tierra, ¿por qué en otros lugares no pueden surgir seres que puedan transformar pues otras fuentes de energía? Por ejemplo, la de la gravedad, la de las mareas, la del calor o la del viento, que hagan, por ejemplo, pues yo qué sé, en lugar de la fotosíntesis, pues la aerosíntesis, y transformen esa energía en energía utilizable por la vida. No conocemos los mecanismos, pero eso no quiere decir que no puedan existir. Y ya hemos visto que en la Tierra no solamente tenemos la fotosíntesis, también tenemos la quimiosíntesis, bacterias que utilizan energía química, que se producen reacciones inorgánicas que ocurren en el ambiente para obtener su energía para sus procesos. Por lo tanto, no es descabellado esto que estoy diciendo. Pero para realizar el metabolismo es requisito indispensable que las células tengan una información, porque el metabolismo no es algo simple. Ya he dicho que la fotosíntesis son muchísimas reacciones químicas que tienen que funcionar de forma precisa, una en un momento, otra en otro, una en un sitio de la célula, otra en otro. Entonces, las células necesitan información para saber cuándo debe funcionar cada reacción metabólica y en qué lugar. Ese es un ejemplo de por qué necesitamos información los seres vivos. También porque la célula necesita información para saber cómo sintetizar sus componentes o para saber cómo, a partir de
la fusión de dos células, se puede generar un organismo complejo, como sucede durante el desarrollo embrionario. En la Tierra, todos los seres vivos terrestres almacenamos información en el ADN, que yo creo que todos sabemos que está formado por una doble hélice, y esa doble hélice está formada por una sucesión de unidades que se llaman nucleótidos, que aquí pues voy a nombrar solamente por sus iniciales, A, T, C y G. Según el orden en el que se disponen esos nucleótidos en las cadenas de ADN, así va a ser la información que contiene esa cadena. Es lo mismo que sucede con los idiomas. Con un alfabeto de 28 letras, yo puedo construir sílabas, palabras, frases o incluso escribir novelas. Pues lo mismo sucede con estas 4 letras que utiliza la vida. También puede escribir grandes novelas, las novelas de la vida. ¿Cuál es la diferencia con los idiomas que utilizamos nosotros? Pues que en cada lugar utilizamos un idioma distinto, porque según ha sido nuestra cultura, pues hemos utilizado unas combinaciones u otras. Sin embargo, la vida siempre utiliza el mismo idioma. Es decir, un orden de letras en el ADN va a significar lo mismo en una bacteria que en un ser humano, que en un elefante. El código genético es universal. Vale, pues esto es en la vida terrestre, pero hay otras muchas formas de almacenar información. Por tanto, no pensemos que si encontramos seres vivos en otro planeta, tiene que tener ADN. Puede almacenar la información en otra molécula o de otra forma que no se nos ocurra ahora mismo. Me gusta poner el ejemplo del código binario que utilizamos en los ordenadores para almacenar información. Solo con ceros y unos se puede almacenar muchísima información. Pues igual no necesitamos una molécula como el ADN. Como consecuencia de tener un ADN y que esa información se tiene que traspasar a las generaciones siguientes, porque si no se perdería, surge la evolución. Porque esas letras hay que copiarlas cada vez que una célula se divide, para que las células hijas reciban ese mismo orden, esa misma información. Pero eso no es perfecto y a veces hay errores. Y eso es una gran suerte, que hay errores. Equivocarse en la vida es muy bueno, porque eso hace que las poblaciones sean diversas, que estén formadas por organismos distintos. Y al estar formadas por organismos distintos puede actuar la selección natural, haciendo que los organismos mejor adaptados al ambiente en cada momento pues sean los que dejen más descendientes y los que se vayan imponiendo en las poblaciones. Y gracias a eso, pues nos podemos adaptar a un medio que siempre está en continuo cambio, hemos podido conquistar nuevos nichos ecológicos, la vida se ha podido diversificar en la cantidad de especies que hay y la vida ha podido ir aumentando su complejidad, desde simples seres unicelulares a seres formados por billones de células como podemos ser nosotros. Y ya antes de pasar ya a la búsqueda, la última característica que yo creo que tiene que tener la vida en cualquier lugar es que tiene que estar aislada del medio de alguna forma, es decir, necesita un compartimento. Imaginemos que la vida está empezando a surgir en un pequeño río, en un planeta, ¿no? Y entonces tenemos todas estas moléculas. Estas moléculas, si no tienen algo que las obligue a estar juntas, no van a poder interaccionar unas con otras, se van a dispersar en el medio y nunca podrían dar lugar a la vida. Se necesita una estructura, que puede ser esta o de otro tipo, que las reúna y que las permita funcionar de forma integrada. Por tanto, podemos decir, resumiendo todo lo que he dicho hasta ahora, que todos los seres vivos terrestres transforman la energía, almacenan información, evolucionan y están limitados por un compartimento. Por tanto, una posible definición de vida sería un sistema transformador de energía con una base genética que permite su evolución. Es un poco diferente de la que me decían a mí en el colegio de los seres vivos son los que nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Vale? Que tenía su sentido, pero yo creo que esta es más acertada para pensar en una vida en un sentido cósmico, ¿no? Bueno, pues la gran pregunta ahora es si podemos encontrar seres vivos fuera de la Tierra que se ajusten a esta definición. Como he dicho antes, yo pienso que sí y he aportado ciertas pruebas de que puede ser que sí. ¿Cómo los buscamos? Bueno, pues no descubro nada nuevo si digo que buscamos con telescopios para observar otros planetas. A veces lanzamos esos telescopios al espacio, como el James Webb, o otros que ya se han lanzado antes. A veces podemos mandar rovers o a veces hacemos experimentos en tierra. Esta es una de esas cámaras de simulación, esta es una foto del lugar donde yo trabajo, es una cámara de simulación de las que os he hablado antes,
donde se hace ultra alto vacío, recreamos la atmósfera de otro planeta y podemos meter un virus, tenerlo ahí un tiempo y luego multiplicarlo y ver qué cambios ha sufrido. Podemos hacer muchos ciclos de ese tipo y ver cómo evoluciona. Son experimentos que ahora mismo estamos llevando a cabo, así contados muy rápido. En el sistema solar lo tenemos relativamente fácil, a pesar de que es un rincón minúsculo del universo, pero por lo menos podemos llegar a lugares fuera de la Tierra, ¿no? Aquí podemos mandar misiones que orbitan alrededor del planeta y toman fotos de la superficie o analizan la atmósfera. Podemos enviar lo que se llaman landers, que simplemente se posan en el planeta. La misión Viking en los años 70, no sé si os suena, pues es una misión que simplemente se posó y realizó una serie de experimentos, pero no se desplazaba. InSight, una misión más reciente, tampoco se desplaza. Pero luego tenemos los rovers, que son los que más nos gustan porque se mueven. Son como pequeños cochecitos. Si alguna vez visitáis el Centro de Astrobiología, hay maquetas muy logradas de estos rovers porque hemos participado en algunos de ellos, en el diseño de estaciones meteorológicas. Entonces tenemos pues, rovers que a todos nos suenan, Curiosity, Pathfinder, Perseverance, hay varios ahora mismo en la superficie de Marte. Estos rovers están equipados con microscopios, con espectrómetros de masas, con espectrómetros de fluorescencias, con cromatógrafos, con microscopios, todo hecho a nivel pequeño para poderlo mandar en una misión espacial, porque cada kilo que se manda al espacio cuesta muchísimo dinero, entonces hay que hacerlo todo muy pequeño. Pero todos estos rovers llevan todo ese tipo de instrumentos, de tal modo que pueden analizar el suelo, ver cómo son las rocas, qué composición química tienen, deducir cómo se formaron, si había humedad, si no la había cuando se formaron. Pueden analizar la atmósfera, pueden analizar el clima y, por supuesto, pueden buscar signos de vida. Y cuando hablamos de signos de vida, de lo que estamos hablando es de lo que se llaman biomarcadores, que son elementos, moléculas, estructuras o procesos que solamente pueden suceder por acción de la vida. Pero eso es muy difícil de saber si un proceso o algo que nos encontremos solamente puede tener origen en la vida. Ahí está la dificultad en identificar los biomarcadores. Si vamos a Marte y encontramos un esqueleto o encontramos unas conchas, pues decimos, nos hemos encontrado unos marcadores estupendísimos, porque estas estructuras tan complejas no se pueden generar fuera de la vida. Pero de momento en Marte no se ha encontrado esto, ni creo que lo encontremos. Lo que pensamos que podemos encontrar en Marte, analizando las rocas, con suerte, sería algo similar a esto, algo que nos recuerda a bacterias, ¿no? De hecho, esto es un fragmento de un meteorito marciano que se encontró en la Antártida en el año 1984, que cuando se analizó se vio que contenía carbonatos que se forman cuando hay humedad, se vio que contenía materia orgánica y se vio que contenía estas estructuras que recordaban a las bacterias. Y de hecho, un anuncio de la NASA en el año 96, creo que fue, en el que el investigador principal de este proyecto, junto con el presidente de Estados Unidos, dijeron que se habían encontrado signos de vida pasada en Marte. Después, como los científicos tenemos la mala costumbre de intentar rebatir todo lo que nos podía ilusionar, pues se vio que estas estructuras se pueden formar por procesos que nada tienen que ver con la vida. Y actualmente nadie prácticamente cree que estas estructuras sean bacterias marcianas. También podemos buscar estructuras formadas por la vida. Esto son evidencias, unas de las evidencias de vida más antiguas que hay en nuestro planeta. Son láminas de microorganismos una encima de otras y fosilizadas, es decir, hechas roca. Son lo que se llaman estromatolitos. Y también podemos buscar biomarcadores moleculares. Yo espero que el próximo rover que se envíe vaya preparado para buscar biomarcadores moleculares, es decir, macromoléculas biológicas que sean semejantes a las de la vida terrestre o que nos recuerden a las macromoléculas que podrían formar parte de la vida o los productos de su degradación, porque podemos llegar a un planeta que haya tenido vida y haya desaparecido. Por ejemplo, Marte es una de las hipótesis que se barajan, que tuviera vida en el pasado y que ahora se haya extinguido. ¿Cómo buscamos estos biomarcadores? Pues nuevamente cuento algo que estamos haciendo en mi centro. Estamos diseñando un instrumento que se llama SOLID, Science of Light Detector, en el cual tenemos un chip, como esta base que veis aquí, donde se disponen anticuerpos dirigidos frente a muchas estructuras de proteínas o de ácidos nucleicos terrestres.
Ese es el problema, que son terrestres. ¿Vale? Los anticuerpos son muy específicos, ya lo sabemos todos desde que hemos pasado la pandemia. Entonces, si lo mezclamos, este chip con una muestra del suelo de Marte, si en esa muestra hay algo que sea reconocido por los anticuerpos, se va a unir. Esa sería la primera incubación. A continuación, se añadiría otro anticuerpo que va marcado fluorescentemente y entonces ya nos daría una señal. Pues si vemos una señal fluorescente, pues sabríamos que estamos ante un signo de vida en Marte. Si pudiéramos mandar esto a Marte, que de momento no se ha probado. Pero esto se ha probado en lugares donde hay muy poquita vida, por ejemplo en Atacama, y ha dado señales positivas. O sea que es un instrumento que realmente puede detectar vida cuando está a muy, muy bajo nivel, incluso vida extinguida, que ha dejado restos. El problema es que los anticuerpos que estamos poniendo están dirigidos frente a la vida terrestre. Y eso es un problema muy grande. Más pruebas de vida que podemos encontrar. Pues evidencias moleculares de que ahí hay seres que están realizando un metabolismo, que están transformando la energía. Por ejemplo, la vida terrestre tiene una característica y es que cuando un compuesto, como este que vemos aquí, esto es un aminoácido, ¿vale? Y este otro. Como veis, la estructura es la misma, pero está dados la vuelta. O sea, el uno tiene una conformación espacial y el otro tiene otra. Es como nuestras manos, que aunque sean iguales, pues no las podemos superponer, a no ser que las giremos. Pues lo mismo les pasa a estas moléculas. Estas moléculas se dicen que son quirales. Cuando estas moléculas se forman por síntesis química, en la que no interviene la vida, pues aproximadamente se forma el 50% de esta molécula y el 50% de esta. Pero cuando interviene la vida, suele tener preferencia por una de las dos formas. Por ejemplo, en los aminoácidos, la vida terrestre siempre elige los L. Entonces, si encontramos compuestos quirales, por ejemplo en Marte, y vemos que hay un desequilibrio en el sentido de que una forma predomina sobre otra, pues podemos empezar a pensar que puede ser producido por la vida. La vida, por ejemplo, también tiende a utilizar los isótopos más ligeros de los elementos. Estoy hablando de isótopos estables, no radiactivos. Por ejemplo, entre el carbono 12 y el 13 suele utilizar el 12, lo que provoca que el 13 se quede enriqueciendo el ambiente porque el 12 ha sido asimilado por la vida. Entonces, son evidencias un poco indirectas, pero que nos podrían también indicar que en ese planeta hay vida. Hay muchísimas más formas, pero es que si no, no acabaría la charla. Ahora, la pregunta más difícil es cómo buscamos vida en los planetas extrasolares, donde no podemos hacer estos experimentos de coger una muestra del suelo y hacerle una cromatografía de masas, por poner un ejemplo. ¿Cómo buscamos vida en un planeta extrasolar? Pues estudiando su atmósfera. Y entonces, imaginémonos que unos extraterrestres están observando la Tierra y quieren saber si hay vida, la están observando desde muy lejos. Entonces, examinan nuestra atmósfera. Pues los gases que encontrarían, que les resultarían extraños, son precisamente los que son producidos por la vida: el oxígeno, el ozono y el metano. El oxígeno en la Tierra se produce por la fotosíntesis. Sobre este oxígeno, cuando actúa la luz ultravioleta, se produce el ozono. Y el metano también se produce por acción de la vida, en parte, también se puede producir por procesos que no tienen que ver por la vida. Se produce como un subproducto de la digestión, se produce como por descomposición de la materia orgánica y también es producido por algunas bacterias. Es decir, si encontramos esto en otro planeta, podemos pensar que, en un exoplaneta, podemos pensar que esa atmósfera podría ser indicativa de que ahí hay algo relacionado con la vida. ¿Cuál es el problema? Que es muy difícil interpretar la atmósfera de un planeta, la composición de la atmósfera de un planeta, si no sabemos lo que está sucediendo en ese planeta, si no sabemos los procesos geológicos y químicos que suceden en ese planeta. Por eso cuando se dice, se ha encontrado este gas en la atmósfera de un exoplaneta y rápidamente dicen, podría ser un signo de vida, hay que tomarlo con pinzas, porque es muy difícil afirmar de verdad que eso sea un signo de vida. Porque, por ejemplo, en la Tierra, sin ir más lejos, el oxígeno también se podría crear por fotodisociación del agua. Y la Tierra, durante gran parte de su historia, tuvo vida que no producía oxígeno. Sí lo producía, pero ese oxígeno se combinaba con el hierro que había en los mares para oxidarlo. Y hasta que no se agotó ese hierro, el oxígeno no se liberó a la atmósfera. Entonces, durante aproximadamente 2.000 millones de años, hasta hace 2.000 millones de años, no hubo cantidades de oxígeno en la atmósfera en cantidad apreciable para ser detectadas por alguien que nos estuviera observando. Es decir, habríamos sido invisibles
para un potencial observador extraterrestre. ¿Cómo se ve en estos espectros cuando se está observando un exoplaneta? Pues utilizando la misma tecnología que se utiliza para detectar los exoplanetas. Aquí tenemos una estrella, lo más luminoso, y un planeta, lo oscuro, que está interpuesto entre la estrella y nosotros, y la Tierra. Entonces, este planeta está tapando la luz que llega de esa estrella. Ese ocultamiento de la luz, aunque es muy pequeño, es lo que nos sirve, por el método de los tránsitos, para saber que estamos detectando un exoplaneta. Pero cuando analizamos la luz que pasa a través de la atmósfera de ese planeta, pues vemos un perfil como este. Vemos una línea continua en la que hay huecos. Estos huecos quiere decir que en esa atmósfera hay hay una molécula que no deja pasar la luz de la estrella y por eso se produce esa caída. Sabiendo la longitud de onda donde se produce el hueco, podemos saber qué moléculas hay en la atmósfera de ese exoplaneta. Por ejemplo, aquí tenemos agua en esta longitud de onda, aquí también en esta longitud de onda, es decir, la presencia de la atmósfera de ese exoplaneta está ocultando la luz en esta longitud de onda porque hay agua en esa atmósfera. No sé si me he llegado a explicar bien. ¿Y cómo buscamos vida inteligente? Pues se está buscando desde los años 70, yo creo que surgió el proyecto SETI. Buscamos vida inteligente intentando buscar signos de otras civilizaciones. ¿Y qué es lo que nos puede llegar de otra civilización? Pues algo que viaje a la velocidad de la luz, que viaje lo más rápido posible, porque si no, no lo podemos detectar. Entonces, lo que intentamos detectar es señales electromagnéticas, que no tengan su origen en fenómenos naturales, porque hay muchas que sí tienen origen en fenómenos naturales. Entonces, en 50 años de observación o más, pues no se ha detectado nada fuera de lo normal. Con lo cual, pues, bueno, si hay extraterrestres inteligentes, que yo no dudo que los haya, pues lo difícil va a ser que nos encontremos, yo creo. Bien, aun sin encontrar ningún signo de vida... ¿Cómo voy de tiempo, perdón? Pues son las 7:25. Bueno, pues voy a ir un poquito más rápido. Aun sin encontrar ningún signo de vida en un planeta, podemos decir si ese planeta es habitable o no. Y para eso tenemos que ver si reúne las condiciones para que surja la vida. Y entre esas condiciones hay 3 que son ineludibles. La primera es que haya una fuente de energía, porque tiene que haber una fuente de energía para el metabolismo. Pero ya hemos visto que las fuentes de energía son abundantes en el universo. También tiene que haber elementos químicos para construir las moléculas biológicas, elementos como estos que pongo aquí. Estos elementos también son abundantes en el universo. El carbono es extraordinariamente abundante en el universo, mucho más que el silicio, que a veces se dice que el silicio podría ser un candidato a dar formas de vida en otros planetas. Alien, el 8º pasajero, estaba hecho de silicio. Pero el silicio no es un buen elemento para crear vida porque no tiene la capacidad para crear los grupos funcionales que se pueden crear con el carbono. El carbono puede reaccionar con el oxígeno, puede reaccionar con otros elementos y crear moléculas con mucha reactividad química, cosa que no puede hacer el silicio. Y necesitamos un solvente. El solvente en la Tierra, en la vida terrestre, es el agua. Necesitamos un solvente porque las reacciones del metabolismo se tienen que llevar a cabo en un medio líquido. Esa es la razón fundamental, pero hay muchas más. Me voy a quedar con esa por lo mismo, porque si no, no acabaría la charla. El agua es el mejor solvente que existe, de todos los que conocemos ahora mismo. Lo cual no quiere decir, porque siempre me dicen, bueno, pero en un planeta que tenga unas condiciones muy, muy distintas de la Tierra, pues evidentemente sí. En otros planetas puede haber algún líquido, alguna sustancia que se mantenga líquida a temperaturas bajísimas y que podría ser utilizada como solvente para la vida en otro lugar. Pero sería un solvente peor que el agua. Siempre sería peor, porque el agua tiene características como he dicho, de poder disolver tantas sustancias, de poder llevar a cabo tantas reacciones que ahora mismo no encontramos un solvente que lo sustituya. Hasta el punto se considera el agua importante para la vida que la zona de habitabilidad se define como la región alrededor de una estrella en la que los planetas asociados pueden mantener agua líquida de forma estable sobre su superficie. De forma estable es muy importante,
porque no basta con que un planeta tenga agua 100 millones de años, porque no es tiempo suficiente, aunque sea mucho, probablemente para que surja la vida. Esto se ve muy bien en esta imagen. Si un planeta está muy cercano a la estrella, el agua se calentaría mucho y se evaporaría. Y si está muy alejado, pues el agua se congelaría. El agua en estado gaseoso o en estado sólido no vale para que haya reacciones químicas del metabolismo. Tiene que ser agua en estado líquido. En el gas las moléculas difunden demasiado y en el sólido no se encuentran. Entonces necesitamos agua en estado líquido. Pero eso depende de la estrella. Tenemos muchos tipos de estrellas en el universo. Las estrellas más luminosas emiten mucho calor. Entonces tienen la zona de habitabilidad, que sería esta franja azul, muy alejada de la estrella. Estas estrellas, además, tienen vida media muy corta. Queman su hidrógeno rápidamente, queman su energía muy rápido y entonces casi no dan tiempo a que pueda surgir la vida. Las estrellas amarillas, como el Sol, sí sabemos que pueden dar lugar, tener planetas asociados en los que haya vida, porque el Sol tiene un planeta, que es la Tierra, donde sí que hay vida. Y aquí vemos la Tierra y los dos planetas más cercanos, y vemos que únicamente la Tierra está en la zona de habitabilidad. Marte está muy, muy, muy cercano a la zona de habitabilidad, y de hecho, si tuviera una atmósfera densa, podría estar en la zona de habitabilidad, porque una atmósfera densa crearía un efecto invernadero que aumentaría la temperatura. Pero ahora mismo, simplemente por la distancia, no está en la zona de habitabilidad. Y las estrellas candidatas a tener más planetas que puedan albergar vida ahora mismo son las estrellas naranjas y las enanas rojas. Ahora mismo la mayoría de las misiones que están buscando planetas extrasolares que puedan albergar vida están dirigidas a observar enanas rojas. Estas estrellas tienen vidas medias muy largas, por lo tanto la vida puede evolucionar. Su zona de habitabilidad está muy cercana a la estrella, lo cual es un inconveniente porque reciben mucha radiación ultravioleta, la posible vida que estuviera ahí surgiendo, pero con el tiempo emiten menos radiación ultravioleta y entonces cuando ya tienen cierta edad pues es posible que surja la vida. Bien, he dicho que Marte no está en la zona de habitabilidad y sin embargo sabemos que estamos mandando misiones a Marte, que está aquí, fuera de la zona de habitabilidad. Estamos mandando misiones a Europa, que es un satélite de Júpiter, que está menos todavía en la zona de habitabilidad, porque está más lejos que Marte. Estamos mandando misiones a Encélado, a Titán, que están muy lejos, son lugares muy, muy fríos. ¿Por qué estamos mandando misiones a estos sitios? Para buscar vida. Bueno, pues porque Marte, aunque muchas de las fotos que nos han llegado son así, esta es una de las primeras fotos que nos llegaron de Marte, enviada por la misión Mariner 4 en los años 60, nos decepcionó mucho porque, bueno, pues esto es un desierto, ¿no? Vemos aquí no puede haber vida, ¿no? Pero misiones posteriores, pues ya con más detalle, pues nos empezaron a mandar fotos en las que se veían cosas como esta, que recuerdan mucho a los cauces de los ríos. Cuando ya se pudo empezar a analizar las rocas que hay en Marte, se vio que había rocas como la jarosita, como la hematita, como yesos, que en la Tierra siempre se forman cuando hay agua. Carbonatos, es decir, parece que Marte en algún momento pudo tener agua líquida en abundancia circulando sobre su superficie. Y eso no es raro, porque Marte es un planeta rocoso que se formó al mismo tiempo que la Tierra, en una región muy cercana a la Tierra, y es muy posible que en los inicios de la formación del planeta pues tuviera muchas emanaciones de los volcanes que probablemente tendría, porque se estaban juntando muchos trozos de cuerpos celestes para formar el planeta. Entonces habría volcanes que emitirían gases a la atmósfera y se generaría un efecto invernadero que haría que Marte tuviera una temperatura más alta y también mayor presión atmosférica. Entonces Marte podría tener agua líquida sobre su superficie en el pasado. ¿Qué le pasó para que cambiara tanto y que ahora sea el desierto que observamos? ¿Por qué se fue el agua de Marte? Marte es más pequeño que la Tierra, bastante más pequeño. Entonces se enfrió más rápido que la Tierra. Y aquí tengo que hacer un inciso para decir algo también importante de cara a la vida terrestre. Nosotros estamos aquí y podemos existir gracias a que la Tierra tiene un núcleo metálico de hierro y níquel que está fundido. Y la Tierra tiene un movimiento de rotación y al girar, ese núcleo metálico fundido genera un campo magnético. Ese campo magnético nos protege, por un lado, de los
del viento solar, que es una corriente de partículas que viene del Sol, que es dañina, pero no tanto como otra radiación que viene del espacio, que son los rayos cósmicos, que esa viene de las explosiones de supernovas, y ahí se generan núcleos de elementos pesados que sí que son muy dañinos para la vida. Bueno, pues Marte se enfrió, entonces perdió esa capacidad para generar un campo magnético, porque su núcleo, en lugar de estar fundido, está en estado sólido. Y entonces su atmósfera quedó expuesta al viento solar y se perdió en el espacio. Y al perder la atmósfera, pues bajó su temperatura. De hecho, la temperatura media ahora mismo en Marte es de menos 55 grados, aunque a veces en verano puede llegar a subir a los 20 grados en algunas zonas. Pero aunque suba a los 20 grados, como tiene una atmósfera tan poco densa, es 100 veces menos densa que la de la Tierra, pues el agua, el poquito agua que se pueda fundir del hielo que hay, se evapora. Y además, pues no tiene capa de ozono, por lo tanto no tiene protección frente a la radiación ultravioleta. Por si todo esto fueran ya condiciones poco malas para la vida, por así decir, pues nos encontramos con que al perder su campo magnético también se quedó sin protección frente a los rayos cósmicos, que son esas partículas muy energéticas que vienen del espacio y que destruirían cualquier molécula que se estuviera formando. Por lo tanto, si Marte tuvo vida en superficie, la tuvo en el pasado. Ahora mismo veremos que si Marte tiene vida, tiene que estar en profundidad. La pregunta es si todo el agua de Marte, que Marte, como hemos dicho, podía tener agua en abundancia, si todo el agua de Marte se fue a la atmósfera, ¿o qué pasó con el agua? Una parte puede que sí se fuera a la atmósfera, pero otra parte se congeló. Y sabemos que Marte tiene mucho agua en los casquetes polares, en el fondo de algunos cráteres, pero hay una posibilidad muy interesante de cara a que Marte pueda tener vida, y es que parte del agua se filtrara al subsuelo, formando un tipo de suelo similar al permafrost que hay en la Antártida. De hecho, una sonda que está orbitando alrededor de Marte, que es la Mars Express, con un radar que lleva, ha determinado que en ciertas zonas de Marte puede haber rocas empapadas en agua. Y eso sería suficiente, rocas empapadas en agua, sería suficiente para que pudiera haber reacciones químicas que pudieran sustentar el metabolismo de algunas bacterias. Por tanto, si hay vida en Marte, pensamos que probablemente esté en el subsuelo, porque en el subsuelo puede haber agua líquida, porque en el subsuelo hay mayor presión, por lo tanto las condiciones son más favorables. También están esos percloratos de los que ya hablé cuando hablé de Atacama, que harían que el punto de fusión del agua pues fuera distinto, o sea, que el agua pudiera estar en estado líquido a temperaturas mucho más bajas que en la Tierra. Pero también es muy importante que en el subsuelo pueda haber protección frente a los rayos cósmicos. Ahora mismo se están recogiendo muestras de Marte, los rovers están recogiendo muestras de lo que es la superficie de Marte. Esto es un agujero hecho por uno de los rovers, por Perseverance, como veis, tiene una tiene una profundidad muy pequeña. Bueno, no hay escala, pero créeme, es pequeña. No puede profundizar este rover tanto. Entonces, ¿qué es lo que esperamos encontrar aquí? Porque se espera poder traer estas muestras a la Tierra en un futuro. Esperamos encontrar restos de vida fósil, porque ahora mismo no hay posibilidad de que en la superficie de Marte pueda haber vida que esté en estado activo. Pero una nueva misión que va a ir a Marte, que tenía que haber ido ya, pero se ha ido retrasando por unas razones y otras, y ya se ha retrasado el lanzamiento para 2028, que es ESOMARS 2020, es una misión de la ESA, va a llevar un rover que va a llevar un taladro y va a hacer un agujero en el suelo de Marte de 2 metros. Y va a coger rocas de 2 metros de profundidad. Y haciendo pruebas en tierra se ha visto que a 2 metros ya no penetran los rayos cósmicos. Entonces, si tenemos agua líquida, podemos tener cercanía a alguna fuente de calor que pueda quedar en el planeta, de ese calor de cuando el planeta se formó. Y además tenemos protección frente a los rayos cósmicos, pues quizás en esas rocas, que vendrán ya a la Tierra ya mucho después, sí que pueda haber vida. Por eso investigamos vida en Marte, aunque ahora mismo en la superficie tenemos casi, yo diría que con un 99% de certeza, sabemos que no puede haber vida. Todavía es más extraño que estemos buscando vida en Europa, en Encélado o en Titán, lugares que todavía son más fríos que Marte y que tienen una superficie totalmente helada. Sin embargo, lo que se ha visto, y esto está comprobado, es que estos 3 satélites, todos bajo capas de hielo de kilómetros de espesor, hay gigantescos océanos. Europa
es de tamaño más o menos como nuestra Luna y tiene muchísima más agua que la Tierra, muchísima más agua en ese océano interno. ¿Por qué pueden tener este océano interno, estos satélites? Pues porque están girando alrededor de un gigante gaseoso. Por ejemplo, Europa gira alrededor de Júpiter. Júpiter tiene muchísima masa y entonces genera un efecto marea tremendo. O sea, la Luna es muy pequeña y es capaz de levantar los océanos de la Tierra. Pues Júpiter es capaz no solo de levantar un océano, sino que es capaz de levantar la corteza helada de Europa. Y en ese movimiento de dilatación y contracción se genera calor que es capaz de mantener un océano líquido en el interior. ¿Y qué puede pasar en ese océano líquido? Pues, perdón, ya estoy acabando. Lo que puede pasar en ese océano líquido es algo como lo que vemos aquí, que es una representación de un corte vertical de lo que sería Encélado. Vemos la capa de hielo, vemos fracturas en el hielo desde las cuales salen gigantescos géiseres, que sale agua del océano interno a una velocidad inmensa y a una altura tremenda, tan grande que uno de los anillos de Saturno está formado por los cristales de hielo que hay en estos géiseres. Llegan a formar uno de estos anillos de Saturno. Es tremendo lo que nos enseña el espacio. Bueno, tenemos ese gigantesco océano, como digo. ¿Qué puede pasar en ese océano? Pues lo mismo que he contado que está pasando en los océanos de la Tierra, que se puede filtrar el agua del mar, del océano en este caso, hacia dentro del núcleo rocoso, calentarse, volver a salir, generar chimeneas volcánicas, donde puede haber reacciones químicas que den lugar a la vida o que produzcan materia orgánica que en algún momento dé lugar a la vida. De hecho, las sondas que se han enviado, o sea, aunque si ya es difícil hacer un agujero de 2 metros en Marte, podéis imaginaros lo difícil que es hacer un agujero que atraviese esta capa de hielo, que tiene kilómetros. Pero tenemos la gran suerte de que tenemos estos géiseres en Encélado. Entonces, si analizamos el agua de estos géiseres, es como si estuviéramos analizando lo que hay aquí dentro. Y se está viendo que hay materia orgánica. Es decir, que hay muchos puntos para que en estos satélites pueda haber vida. Lo que pasa es que allí se tarda en llegar mucho más que a Marte. Ahora mismo hay 2 misiones a Europa, que son JUICE y Europa Clipper. Pero creo que hasta 2030 no llegan. O sea, y luego tienen que hacer los análisis. O sea, que es que, en fin, yo digo, no lo voy a ver si hay vida o no hay vida afuera, ¿no? En fin, para concluir, fuera de la Tierra yo creo muy difícil que lleguemos a ver nada. Y dentro de nuestro sistema solar, si encontramos algo, va a ser microscópico. Pero eso sería un hallazgo, uno de los mayores hallazgos de la humanidad. Porque por primera vez podríamos comparar vida con 2 orígenes distintos. La vida de la Tierra, que tiene todo el mismo origen, y vida con un origen diferente. Y entonces, viendo las propiedades, ahora sí, comparando las propiedades de la vida con 2 orígenes distintos, sí que podremos saber cuáles son las propiedades esenciales de la vida. Y eso nos llevará incluso a saber cuál es el significado de que exista vida en el universo. ¿Por qué? ¿Qué circunstancias favorecen que exista la vida? Si la vida es un sistema altamente ordenado, y en el universo todo tiende al desorden, según nos dice la segunda ley de la termodinámica. Entonces, quizás encontrando estos microorganismos, pues podamos dar respuesta a esa pregunta. Y ya para acabar, bueno, pues ¿por qué no hemos encontrado vida inteligente? En realidad ya lo he ido diciendo. Pues quizás la evolución de vida compleja superior requiera demasiado tiempo y en muchos planetas pues no haya llegado a surgir. O sea, sea improbable que surja o tarde más tiempo. O sea, en nuestro planeta lo primero que surgieron fueron las bacterias. Los animales no surgieron hasta hace unos 600 millones de años. Entonces, bueno, pues hay una diferencia muy grande entre 3.800 millones y 600 millones. Entonces, la escala de tiempo es muy distinta. Luego, es muy importante que tenemos que coincidir en el tiempo y estar a la distancia adecuada de otra civilización que esté en condiciones de emitir señales de que existen o reconocer señales. O sea, la vida en la Tierra lleva unos 3.800 millones de años, pero solamente, aproximadamente en los últimos 150 años, no os voy a afinar la fecha, hemos sido capaces de emitir señales electromagnéticas al espacio. La primera emisión de radio, creo que, bueno, no me acuerdo, no sé cuándo fue, yo no había nacido, pero no recuerdo la fecha, pero es muy reciente. Entonces, durante el resto del tiempo, si otra civilización hubiera buscado señales electromagnéticas procedentes de la Tierra, no hubiera encontrado nada.
éramos invisibles para ellos. Pues lo mismo puede estar sucediendo con otros lugares donde haya vida que está tan feliz sin enviar misiones espaciales y sin enviar ninguna emisión electromagnética. Y por último, la opción que menos me gusta es que la aparición de vida inteligente lleve consigo su propia destrucción, debido a que la inteligencia muchas veces nos lleva a querer aprovechar tanto los recursos del planeta que lo podamos convertir en inhabitable para nosotros mismos. De hecho, seguro que todos habéis oído hablar de la ecuación de Drake, una ecuación que tiene el valor de que es la primera aproximación que se hizo para determinar en términos probabilísticos, pues, si podría haber vida inteligente en el espacio. Y uno de los términos que introduce la ecuación es cuánto podría durar una civilización inteligente, teniendo en cuenta eso, que quizás la inteligencia nos hace pues, dominar más sobre el resto de las especies, pero al mismo tiempo quizás haga que nuestra especie sea más efímera que otras. No lo sé. Y aquí ya se acabo dando las gracias otra vez por su atención y bueno, si hay alguna pregunta, pues...